Buenas noches. Se abre la sesión académica de la fecha. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Orden del día. Saludo de bienvenida por parte del presidente de la Corporación, académico Dr. Juan Mendoza Vega. Segundo, presentación del libro Fisiología Respiratoria, aplicación en la práctica clínica, Dr. Guillermo Ortiz Ruiz. Tercero, comentario de orden, académico Dr. Alberto Vanegas Saavedra. Cuarto, posesión del Dr. Ortiz Ruiz como miembro correspondiente de la Academia. Quinto, vino de honor. Está leído el orden del día, señor presidente. Estas sesiones en las que ingresa un nuevo miembro a la Academia Nacional de Medicina son, como lo he repetido muchas veces, altamente satisfactorias para todos nosotros, porque eso significa el fortalecimiento y la renovación de la academia. Hoy tenemos a un médico de la Universidad Nacional con estudios de posgrado en medicina interna en el Rosario, en neumología en el Bosque, en epidemiología de nuevo en el Rosario y cuidado crítico en la Universidad de La Sabana. Por consiguiente, una persona de amplia trayectoria y de profundos conocimientos. Estoy seguro de que el doctor Guillermo Ortiz va a contribuir mucho y muy bien a la vida de la academia y a las labores que nos corresponden tanto en el campo científico como en el campo de la asesoría a las altas autoridades de salud de nuestro país. El doctor Guillermo Ortiz presentará el libro con el cual ingresa a esta academia, Fisiología Respiratoria, aplicación en la práctica clínica. Doctor Ortiz, tenga la bondad de tomar la palabra. Señor presidente, señores miembros de la mesa directiva, señores académicos, señores invitados, es un honor para mí estar aquí presentando mi libro o nuestro libro, porque el libro es producto del trabajo en grupo de mis colegas, alumnos y profesores, Fisiología. El objetivo de mi presentación obviamente es contarles el libro, pero me parece también necesario contextualizarlo de manera histórica para entender primero un proceso evolutivo de la fisiología a través del siglo XX y la respuesta del libro o de algunos capítulos a la evolución del conocimiento en fisiología. Pero primero, pienso que en los momentos especiales, y este es un momento muy especial para mí, uno tiene que dar gracias. Y tengo muchas personas a las cuales tengo que darles gracias. Primero, pues darle gracias a mi familia. Alejandra, muchas gracias. Sofía, muchas gracias por toda su paciencia. Tener una persona desde las 2 de la mañana revoloteando por la casa no es fácil. Muchas gracias por todo el apoyo y por todo el tiempo que me han regalado para los proyectos académicos. Este es uno de los proyectos. A mis papás, muchas gracias por todo el apoyo de muchos años, por todo este soporte de ya 50 años. Y además soy afortunado porque además de mis papás, tengo más papás. Tengo mis papás políticos que me han apoyado durante muchos años. Tengo mis papás laborales que también gracias a ellos he llegado donde he tenido lo que he tenido. Gracias a mis profesores, a mis alumnos, a mis pacientes, que cada día los veo en el Hospital Santa Clara y que me enseñan a ser mejor persona, a ser mejor médico. A mis amigos, que ya son parte de mis profesores, de mis alumnos y de mi familia. Y por supuesto, gracias a la academia por haber tenido en cuenta mi publicación para ser evaluada. Como les comentaba antes, yo quisiera hacer un poco un recorrido histórico de la fisiología. Cuando uno empieza a hablar de la historia de la fisiología, pues empieza a hablar de la historia de la humanidad. Obviamente, hablar de la fisiología y la humanidad, no solamente la humanidad vista en Oriente, sino he encontrado literatura musulmana hablando de la fisiología pulmonar. Tomé la decisión de circunscribirme al siglo XX, e incluso el siglo XX tiene una gran cantidad de hallazgos, de discusiones muy coloridas y muy interesantes en la fisiología, que obviamente no las vamos a tocar todas, pero vamos a hacer algo de historia para entender por qué nos pareció interesante incluir algunos capítulos
a nuestro parecer novedosos en el libro de fisiología. Y se me ocurre que a la fisiología le pasó lo mismo que a la aviación. Miren ustedes, en 1903, los hermanos Wright, el Washington Post decía conquistando el cielo. Y 100 años después, estamos en un avión supersónico. Pasaron muchas cosas en 100 años. Y a la fisiología le pasó lo mismo. Comenzó con algunos conocimientos rudimentarios, no por rudimentarios poco importantes, y ha evolucionado tanto que el entendimiento es muy diferente de lo que fue hace 100 años. Pero se sentaron ciertas bases para empezar la fisiología, y voy a tocar dos bases a mi modo de ver fundamentales para arrancar el siglo y empezar algunas discusiones muy interesantes y algunas presiones inclusive por las guerras que desarrollaron la fisiología. En este caso voy a mencionar la fisiología pulmonar. Lavoisier, en el año 1777, describió el oxígeno. Algo tan interesante como decir que del aire que respiramos, la parte importante era el oxígeno y la parte transportadora era el nitrógeno. Y exhalábamos CO2. Hombre, qué hallazgo tan interesante y tan importante que marcaba el inicio del entendimiento del pulmón asociado a la transferencia gaseosa. Y se reunía con el doctor Laplace, científico francés, en su garaje, en animales, tratando de experimentar. Pero tuvo un pequeño error conceptual. Decía, definitivamente los seres humanos somos seres de combustión. Consumimos oxígeno, producimos CO2. Pero esa combustión sucede en el pulmón. Probablemente esa parte inició el entendimiento de la fisiología pulmonar y algún tiempo después, otro científico alemán, el doctor Flügger, que lo conocen ustedes por algunos otros hallazgos, dice, no, realmente sí, el pulmón intercambia oxígeno y CO2, pero la combustión no sucede en el pulmón. La combustión sucede en los tejidos periféricos y ese CO2 que es exhalado por el pulmón es producido por el metabolismo periférico. En ese momento se constituye todo, las bases fundamentales, dado que se encuentra en el pulmón el órgano importante en el intercambio gaseoso. Y comienza una de las discusiones más coloridas e interesantes de la fisiología en el siglo XX, y fue por ahí alrededor de 1900. Ya sabíamos que en el pulmón sucedía el intercambio gaseoso, pero ¿cómo sucedía ese intercambio gaseoso? ¿Es porque el pulmón difunde oxígeno o porque el pulmón produce oxígeno? Algo que para nosotros es perfectamente obvio en este momento, pero en ese momento había una discusión muy interesante. Y es donde un científico danés, el profesor Christian Bohr, que todo el mundo conoce al doctor Bohr por múltiples leyes de Bohr, el espacio muerto, la fisiología pulmonar, cómo se entrega el oxígeno a los tejidos, es un defensor de la secreción activa de oxígeno y CO2 de los pulmones. Él sostenía que el pulmón secretaba CO2 y oxígeno, era una secreción. Y en algunos experimentos se encontraba que el oxígeno era más alto en los capilares que en el alvéolo. Luego la secreción parecía ser una teoría más o menos coherente para la época. Y el doctor Haldane, escocés, lo visita en su laboratorio, entiende su teoría, apoya su teoría y se vuelve un defensor acérrimo de la secreción de oxígeno. Hay una anécdota muy interesante, por ahí en 1911 hay una expedición a los Picos del Colorado tratando de mirar el intercambio gaseoso a mayor altura y el doctor Haldane demuestra que el pulmón secreta oxígeno. No se sabe todavía cuál fue el error matemático que en ese momento se cometió, pero se volvió un defensor de la secreción de oxígeno. Uno de los alumnos destacados del doctor Bohr fue el doctor Augusto Kroc, quien se casa con Marie Kroc y empiezan a trabajar en algo que se llama el tonómetro. Y el doctor Kroc definitivamente, a través de un experimento un poco más avanzado, tiene que contradecir a su profesor. Y no fue fácil contradecir a su profesor. Mirando la literatura clásica, casi que utilizó 7 frases para introducir su nueva teoría, validando a su profesor, diciendo los grandes descubrimientos de su profesor, simplemente para decir, no, definitivamente parece que el pulmón no secreta oxígeno.
El pulmón difunde oxígeno y esa capacidad de difusión hace que el oxígeno llegue a la sangre y de la sangre llegue a los tejidos. Eso cambió completamente el concepto. Y aún más, el doctor Koch en el año 1920 gana el premio Nobel por el entendimiento. Esas son fotos originales de su trabajo que nos enseña la fisiología de los capilares. Entonces ya se empieza a construir no solamente la teoría del pulmón como un órgano fundamental en el intercambio gaseoso, sino un órgano fundamental en la difusión con una gran capacidad de difusión. Y esto es soportado posteriormente por un inglés, el doctor Joseph Bancroft, quien va a Perú a grandes alturas y definitivamente demuestra que sí, que inclusive a grandes alturas, donde el oxígeno o la presión inspirada de oxígeno es menor, definitivamente el oxígeno es difundido a través del pulmón y de la membrana alveolo-capilar. Posteriormente ya se entiende un poco más que esta difusión, este es un esquema en el cual la difusión no solamente sucede en la membrana, en la pared alveolar, sino que además tiene otra barrera que es la integración con el eritrocito. Pero gracias a Dios, el pulmón tiene una gran capacidad de difusión. Y por ahí hasta los años 30 o 40, en la difusión pulmonar se basaba la mayor parte del entendimiento de la transferencia gaseosa, es decir, del paso de oxígeno a la sangre y de CO2 desde la sangre hacia el alveolo para ser eliminado por la ventilación alveolar. Pero empezaron a ver que a pesar de tener eso, algunos pacientes seguían con niveles bajos de oxígeno, hipoxémicos. Y ya Koch, desde 1920, decía, bueno, el pulmón tiene que recibir sangre y tiene que recibir ventilación, pero lo más importante es el acople entre la ventilación y la perfusión, que es lo que nosotros en cuidado intensivo y neumología llamamos la relación ventilación-perfusión, años 40. Y entonces empezaron a ver que el elemento de perfusión y ventilación era tan o más importante que la difusión misma que se había tratado de describir en la primera parte del siglo XX. Entonces, la Fuerza Armada de los Estados Unidos se fue a Rochester, donde había 3 científicos muy importantes, el doctor Fenn, el doctor Rand y el doctor Otis. El doctor Fenn está trabajando en la movilización del potasio dentro de las células. El doctor Rand trabajaba en hormonas pituitarias y el doctor Otis trabajaba en canales de potasio, en tirosina quinasa en huevos de santamontes. Algo, no sé la aplicabilidad práctica, pero estaban trabajando en esto. Y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dice, no señores, yo necesito que me ayuden a investigar cómo sucede la presión o cómo es la respiración en los aviadores a niveles de presión diferentes. Entonces dijeron, vamos a replantear el trabajo, empezaron a trabajar y estos 3 señores cambiaron el entendimiento de la relación ventilación-perfusión. Y empezaron a describir todas las teorías modernas de la ventilación-perfusión y aquí tenemos un informe confidencial en el cual el doctor Fenn le comunica a las Fuerzas Armadas el entendimiento de la respiración con diferentes niveles de presión, que es un poco esto que esquemáticamente, pues para los que no estamos todo el tiempo involucrados con esto, es un alveolo, son vasos, y la relación entre los vasos, es decir, la sangre, y el aire, es decir, la ventilación alveolar, permite tener unos niveles de oxigenación adecuados en diferentes presiones y con diferentes alturas. Al otro lado de la calle, también en Nueva York, estaba el doctor Richard Riley, trabajando en un proyecto muy similar, entendiendo la relación ventilación-perfusión, pero más del lado de la perfusión. Y al doctor Riley le dio tuberculosis y le dijeron, doctor, tiene que quedarse reposando muchas semanas. Y entonces, mientras reposaba, describió el diagrama tricompartimental de Riley. Nada más ni nada menos que poder entender cómo la relación entre la ventilación y la perfusión determinan diferentes modelos y esos modelos determinan los niveles de PCO2, es decir, de CO2 y de oxígeno que tenemos en la sangre. Todavía nosotros cuando hablamos de fisiología pulmonar, en muchas ocasiones tenemos que echar mano del diagrama tricompartimental de Riley para entender los modelos de ventilación-perfusión. Y ya en los años 70, mucho más avanzado, llegan los computadores, llega la tecnología. El doctor Peter Wagner, en 1977, no voy a entrar
a describir, habla de los gases inertes, que es, digamos, la manera más sofisticada de entender el intercambio gaseoso a través de unos gases que se retienen, otros que se exhalan, y podemos entender no solamente cómo se comporta la ventilación, la perfusión, su real acople, sino algunas maniobras como los cambios en la ventilación mecánica que utilizamos y cambios en la ventilación perfusión. Pero hasta ahora entendíamos el pulmón, entendíamos la difusión, entendíamos la relación entre ventilación-perfusión, pero el resultado final, que eran los gases en la sangre, eran muy difíciles de medir. Los gases arteriales fueron un gran avance en la fisiología pulmonar y en el entendimiento de la fisiopatología y el comportamiento de las enfermedades del pulmón y del corazón. Y fue en la epidemia de polio, cuando teníamos estos famosos pulmones de acero, tienen ustedes aquí en los años 50, en el que se hacían algunas maniobras a presión negativa y teníamos que tratar de mirar cómo con la manipulación de la presión podríamos manipular o cambiar los gases arteriales de los pacientes que estábamos tratando, es decir, los niveles de oxígeno y CO2 en la sangre. Y gracias a dos genios, el doctor Clark, que descubrió o describió o fabricó un electrodo que es capaz de sensar el oxígeno, y el doctor John Severengus, de MIT, que también describió el electrodo del CO2, pudimos tener acceso no solamente al entendimiento de la fisiología, de la difusión, de la relación ventilación-perfusión, sino de los gases arteriales a través de los dos electrodos y evaluar cualquier manipulación mecánica o no mecánica a través de este tipo de tecnología. Y llega la fisiología moderna, llega un genio que ya yo veo muchas caras porque creo que muchos de nosotros empezamos a aprender fisiología con el doctor John West. El doctor John West, además de ser una persona muy importante, pudo colocar en términos médicos un lenguaje que era de ingenieros, muy complejo. Y todos aprendimos con la fisiología de West. Los capítulos de West nos empezaron a ayudar a entender la fisiopatología y los cambios fisiopatológicos en nuestros pacientes. Y básicamente lo que el doctor West decía era que el pulmón se dividía en tres zonas, algunas que tenían menor, mediana y mayor perfusión, y que la gravedad jugaba un papel muy importante en la distribución de la perfusión pulmonar. Es decir, que la razón por la cual, si uno mira a un paciente de pie, este es el ápice y esta es la base, hay mayor sangre en las bases, probablemente tendría mucho que ver con la gravedad. Y basado en eso, no como único factor, sino como un factor determinante de esa distribución, se describen las zonas de West. Y así aprendimos nosotros fisiología, y así entendimos, y así nos rajamos, y así pudimos entender un poco la fisiología pulmonar. Entonces, a raíz de estos conocimientos surge el interés nuestro como grupo, y digo nuestro porque yo creo que no hay ningún interés o algún proyecto que realmente sea importante hecho por una sola persona. Los proyectos importantes tienen que ser hechos por grupos, y mi grupo del Hospital Santa Clara, hemos aprendido a eso, que nuestros proyectos son nuestros proyectos. Entonces dijimos, basados en 4 motivaciones, pensamos que publicar un libro hecho por clínicos podría ayudar a aterrizar un poco más la fisiología. La percepción que yo tenía cuando empecé a estudiar fisiología era que la fisiología estaba acá y el paciente estaba acá. Y tratar de aplicar algunos conceptos, por lo menos para mí, era bastante difícil. Entre otras porque la mayor parte de las fisiologías no las escribían los clínicos, entonces eran abordajes diferentes. Entonces pensamos que era posible que podríamos colaborar un poquito en el entendimiento de la función o de la disfunción pulmonar en nuestros pacientes. Y básicamente nos motivaron 4 cosas. La primera es que ya muchos de nuestros profesores habían publicado cosas en relación con la fisiología pulmonar. Traigo 2, hay muchísimas, o sea, no somos los primeros y tampoco seremos los últimos. El profesor José Félix Patiño ya había publicado un libro sobre gases sanguíneos e insuficiencia respiratoria aguda, en que muchos aprendimos gases arteriales. El famoso grupo de los paisas, dentro de los cuales está el doctor Aguad, aquí presente, y el doctor Restrepo Molina,
que es una piedra angular en el desarrollo de la neumología, el que leemos probablemente el posgrado que ahorita tengo el honor de dirigir, ya habían empezado a entender la neumología y capítulos hermosísimos de fisiología ya habían sido incluidos. Entonces, eso fue parte de la motivación. La otra motivación fue algo que me llamó mucho la atención. Estando yo en el sur de Estados Unidos, en Breckenridge, tuve la oportunidad de conocer a un doctor, que es el doctor Richard Albert, y el doctor Albert me decía, mire, Guillermo, en el año 76 había un paciente con severa hipoxemia y alguien lo volteó boca abajo y un índice de oxígeno que estaba en 60 pasó a 300. Nada en la terapéutica de ese momento podría haber aumentado tanto la oxigenación de ese paciente. ¿Qué pasó al voltear el paciente? Al pronar el paciente. Y no lo entendíamos muy bien. Cuando lo miramos con esferas marcadas, vimos que había perfusión antigravitacional, lo cual hasta cierto punto contradecía las teorías planteadas por el doctor West, donde la gravedad jugaba un papel fundamental. Este es un esquema de un paciente en prono. Miren ustedes los puntos abiertos, cómo en prono parece ser más homogéneo la perfusión. Miren ustedes cómo, estamos aquí en supino, aquí en prono, cómo al pronar parece ser más homogéneo, es decir, tenemos perfusión en contra de la gravedad, probablemente con razones evolutivas por las cuales sucede, pero hasta ese momento pues no entendíamos muy bien qué pasa. El otro elemento fundamental que nos motiva es dónde trabajamos. El Hospital Santa Clara, donde ya completo más de 20 años, y yo creo que muchos de ustedes lo han conocido, es la cuna del desarrollo de la neumología. Y la neumología nos ha acompañado todo este tiempo asociada a la fisiología. Los viernes a las 7 de la mañana, desde hace 20 años, nos reunimos a hablar de fisiología pulmonar. En un entorno académico, lógicamente, donde la Universidad del Bosque y la especialidad en neumología es el contexto académico en el cual nosotros desarrollamos este proyecto neumológico y en este caso relacionado con la fisiología. Y por otro lado, algo que empujó mucho la fisiología fue el cuidado intensivo. Esta es la unidad del Hospital Santa Clara, es un proyecto que costó en ese momento 5.000 millones de pesos, abierto en el 2005, y nos permite, al estar al lado de la cama del paciente, entender un poco más el comportamiento. El cuidado intensivo realmente acercó mucho la fisiología al lado de la cama del paciente. Y por otro lado, pues este cuidado intensivo va a dar origen a una especialización ya en pediatría y en unos meses, probablemente en adultos, en cuidado crítico, como un reflejo de un esfuerzo académico e institucional. Eso pues tuvo como resultado nuestro libro de fisiología, que es un poco lo que nos reúne hoy, pero quería un poco contextualizar por qué el libro de fisiología. Ese libro de fisiología consta de 18 capítulos, no voy a entrar a detallar cada uno, ni me faltaba, simplemente algunas consideraciones. Tenemos un capítulo de anatomía, pero un capítulo de anatomía abordado de una manera diferente. Ahora sabemos que la anatomía en algunos momentos condiciona la fisiología, se llama simorfosis. Como antes creíamos que la anatomía era estática, ahora vemos que la forma del pulmón, la distribución del pulmón, cómo se dicotomiza, explica el comportamiento fisiológico. Eso nos pareció importante incluirlo en nuestro capítulo. El entendimiento de la mecánica pulmonar, mis residentes odian el diagrama de Campbell, pero es parte, digamos, del entendimiento de la mecánica pulmonar y lo podemos ver al lado de la cama del paciente. Miren ustedes cómo la distribución del flujo, donde la gravedad es solamente un factor, introduce conceptos novedosos con algunas rupturas del conocimiento tradicional proporcionado por el doctor West. Ya la perfusión no es solamente un problema de gravedad, sino tiene que ver, entre otras, con la estructura misma del pulmón. La vasoconstricción hipóxica, donde ya la ultraestructura, la biología molecular, los canales de potasio determinan no solamente el entendimiento, sino futuras condiciones farmacológicas y terapéuticas. El transporte de oxígeno, donde incluimos no solamente transportar el oxígeno, sino evaluar la perfusión tisular. No solamente debemos dar oxígeno, sino el tejido ser capaz de utilizarlo. Y nosotros, al lado de la cama, poder evaluar esa utilización del oxígeno por parte de la célula. El control
Probablemente lo que menos sabemos es cómo el sistema nervioso central controla. Tratamos de introducir algunos conceptos modernos con una absoluta ignorancia. Todavía el centro respiratorio, en general, es una caja de Pandora. Y la membrana alveolocapilar no como una membrana estática, sino como un órgano activo de daño, de reparación, de funcionalidad pulmonar. Pero es probablemente un capítulo muy interesante, el capítulo de los fractales. Y es que cuando uno empieza a mirar cómo medir el pulmón en términos de largo, ancho y alto, probablemente no es lo más adecuado. La realidad no es euclidiana, la realidad no es largo y ancho y alto, la realidad es diferente. Y esta teoría de los fractales nos empieza a dar algunas armas para entender no solamente elementos espaciales, sino temporales, la rugosidad de las estructuras. Las cosas miden de acuerdo a como yo las mida. ¿Cuánto mide la costa de Inglaterra? Pues si la mido cada 200 kilómetros mide 2.400 y si la mido cada 50 kilómetros mide 3.400. O sea, las cosas son de acuerdo a como yo las mida. Y los fractales nos proporcionan una manera diferente de entender, obviamente todavía estamos lejos, pero miren ustedes el corazón, los riñones, los pulmones, medir esto en términos de largo y ancho y alto, pues es muy difícil, y la teoría fractal nos da algo de entender y además entender cómo la estructura eventualmente puede condicionar la funcionalidad, la sinmorfosis que hablaba. Y esta fractalidad no solamente espacial, sino temporal. Estamos viendo cómo la disminución de la variabilidad indica disfunción orgánica, el fenómeno llamado alostasis. Cuando yo disminuyo la variabilidad, ¿y qué es la variabilidad? La variabilidad fractal, mi paciente no sale del ventilador. Cuando disminuyo la variabilidad de la frecuencia cardíaca, algo está pasando. Probablemente el primer paso de una disfunción orgánica es la incapacidad de variar. Y el futuro está un poco a detectar esos cambios de manera temprana, por supuesto, para ayudar a mis pacientes. Y por último, ¿dónde creo que está el futuro? El futuro, desde el punto de vista de poner al servicio de nuestros pacientes, es no invadirlos. Entre menos podamos invadir el paciente, mejor. Si yo le pongo un electrodo que me mide todo lo que necesito, probablemente será el futuro del desarrollo de la fisiología. ¿Y cuál es el futuro académico? Yo tengo un conflicto de intereses que se llama la simulación clínica. Y yo creo que la simulación clínica no es la única alternativa, pero es una alternativa para poder integrar los conceptos básicos con el manejo del paciente en un escenario seguro y repetirlo cuantas veces queramos. Probablemente en INSIMED, donde yo trabajo, creemos que la simulación clínica es una muy buena alternativa, no la única, no reemplaza por supuesto a los pacientes, para poder al lado de la cama de un paciente, de manera segura, un paciente simulado, en escenarios muy parecidos a los reales, poder entender y lo más importante, no solamente vivirlo, sino conceptualizarlo. Poder conceptualizar y luego ir a ver al paciente probablemente con un entendimiento mayor. Y por último, ¿cuál es el pasado, el presente y el futuro en el que estamos haciendo desde la simulación y desde todo punto de vista una cruzada, sin el cual nunca podríamos llegar a hacer trabajos realmente destacados? No hay duda que será pues el trabajo en grupo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Ortiz. Ha sido usted muy claro y además ha entrado en unos campos que son realmente novedosos y a los que tenemos que entrar. Tenemos que empezar a saber de fractales, tenemos que empezar a saber de matemáticas aplicadas en esta forma clínica, que es una forma novedosa, pero realmente muy útil, cada vez más útil, me parece a mí. Para el comentario de orden de su trabajo, la Academia consideró que el académico Alberto Vanegas Saavedra es la persona mejor informada y de mejor capacidad para comentar. El doctor Vanegas, como ustedes recuerdan, es médico egresado también de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, es especialista en anestesiología
de la misma universidad y de nuestro viejo Hospital San Juan de Dios y del Hospital San José. Ha sido profesor en las Universidades Nacional, El Rosario, El Bosque, en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, en la Universidad Surcolombiana y en la Universidad Javeriana, coordinador de anestesia del Instituto Colombiano de Seguros Sociales por bastantes años, gerente de la Sociedad de Anestesiólogos de la Clínica del Country, y ha recibido, entre otros, el Hombredán de Oro, la máscara de Hombredán con la que se daba anestesia al principio de la anestesia, por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, y el título de mejor docente de la especialidad por la Asociación Nacional de Internos y Residentes. Doctor Vanegas, creo que debe usted tomar la palabra para este comentario. Señor doctor Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia Nacional de Medicina y demás miembros de la Junta Directiva. Señores académicos, señoras, señores. La obra titulada Fisiología Respiratoria, publicada por el doctor Guillermo Ortiz Ruiz y sus colaboradores, se distingue por su originalidad y la amplitud de sus horizontes de interpretación. En ella se puede apreciar un contenido científico de gran actualidad sobre el tema de la función respiratoria. Su autor es ejemplo de persona íntegra, profesional culto y de ponderados raciocinios, todo lo cual lo identifica como un buen entendedor de su profesión. Decía Víctor Hugo, comillas, no existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo, cierro comillas. Y su idea, doctor Ortiz, es hoy una realidad, puesto que es un libro escrito con la mirada puesta en el porvenir. En el transcurso de la lectura de cada uno de los capítulos de este libro, se aprecia el esfuerzo y empeño para expresar las nuevas ideas nacidas de la vertiginosa investigación científica moderna, plasmando así una obra de un gran valor didáctico en cuanto a la fisiopatología pulmonar y su aplicación en el campo clínico. En sus enseñanzas se observa una explosiva carga electrizante sobre el tema, con autoridad, exponiendo sus ideas con aplastante obstinación al saberse como lo es ciertamente poseedor de la razón. Todos quienes hemos publicado experiencias nos sabemos poseedores de una herencia de grandeza transmitida por nuestros maestros, mirando siempre hacia el futuro, y sentimos que la mística profesional constituye la esencia de nuestro ser, supera infortunios momentáneos y desafía en ocasiones horas difíciles. Seguramente, doctor Ortiz, usted todo esto lo ha experimentado. Muy sabiamente dijo Alexis Carrel, comillas, el hombre no puede hacerse sin sufrimiento, pues es a la vez el mármol y el escultor, cierro comillas. Cada uno de los 18 capítulos de su obra entrañan un verdadero compendio de enseñanzas actualizadas que brindan un gran apoyo a quienes se interesan en leerlo o consultarlo, puesto que abarcan ampliamente y con mucha propiedad los temas de mayor actualidad en cuanto al campo de la medicina respiratoria. Las múltiples referencias en cada capítulo dan también un apoyo y certeza sobre la tarea realizada. Ante la imposibilidad de referirme a cada capítulo de su obra en tan breve tiempo, he elegido uno de ellos, el séptimo, su título, Fractales, una visión de la anatomía y fisiología pulmonar,
el cual entraña un contenido, además de inquietante, apasionante. En la antigüedad, Euclides, con su geometría euclidiana, descrita en sus libros del 11º al 13º sobre la geometría espacial, además de la enunciación de los principios fundamentales, describe un estudio particular sobre las relaciones entre el volumen de las pirámides y el de los prismas. Aquí observamos unos prismas naturales en algún lugar de México. Ya vislumbraba el concepto de los fractales, aun cuando nunca lo imaginó, pero mantuvo su vigencia de la geometría del espacio durante más de 20 siglos, hasta la aparición de las llamadas geometrías no euclidianas. Los fractales consisten en una figura geométrica en donde cada una de sus partes tiene el mismo carácter estadístico que la figura entera. A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido y utilizado las matemáticas para construir las pirámides y otras enormes edificaciones, para estudiar el movimiento regular de los planetas y hasta para llevar el hombre a la luna. Estructuras hechas por el hombre donde hay líneas rectas, círculos y demás formas geométricas. O sea, que las matemáticas clásicas están diseñadas para estudiar el mundo que hemos concebido y creado por medio de la geometría tradicional euclidiana. Pero en la vida real no existen solo rectas ni esferas, y el complejo universo a nuestro alrededor parece funcionar de una manera extremadamente diferente. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal y se las llama fractal natural, que pueden ser descritas desde luego mediante la geometría fractal. Son figuras no uniformes en las cuales hay patrones que se repiten a escalas progresivamente más pequeñas. Gastón Julia, con sus colaboradores, inventó las matemáticas de los fractales, desarrolladas luego después de su muerte prematura por el matemático Benoit Mandelbrot, considerado el principal responsable del auge de este campo de las matemáticas desde los principios de los años 70 del siglo XX. Y fue él quien propuso el término, el cual deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado, y lo definió como un objeto semigeométrico cuya estructura básica fragmentada o irregular se repite a diferentes escalas. Los árboles, las líneas costeras, la nieve, la formación de galaxias y el sistema del tiempo, entre otras cosas, donde existe un orden bajo el aparente caos o entropía, eran ajenos a las matemáticas, pero gracias a los conceptos de Benoit Mandelbrot y con otra serie de fórmulas matemáticas, las cuales nos conducen a un tipo diferente de geometría, la geometría fractal, hoy en día sabemos que todos estos fenómenos son fractales naturales, al igual que lo son el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, etc. Los matemáticos estaban aferrados al paradigma de un mundo de líneas curvas, afirmando que los fractales eran tan solo imágenes creadas por un computador. Sin embargo, esta percepción ha cambiado por completo y cada vez nos damos cuenta que la geometría fractal es una forma completamente novedosa de ver al mundo en el que vivimos, que nos permite no solo contemplarlo, sino aplicar las matemáticas y entenderlo con mayor profundidad. El fractal está inmerso en el funcionamiento del universo y de nosotros, los seres vivos. La vida, en cierto modo, está sujeta a redes subyacentes
que transportan oxígeno y a metabolismos que alimentan a las células. Y si todas estas redes biológicas son fractales, eso significa que obedecen a reglas matemáticas, lo que nos puede llevar a entender mejor su funcionamiento. Por ejemplo, el llenado de un pulmón sano posee una arquitectura fractal. Tiene un patrón fractal característico, siendo entonces un rasgo que puede ayudar a los neumólogos a detectar con prontitud problemas pulmonares. El aparato respiratorio, como sistema complejo, origina un comportamiento que no puede explicarse a partir de sus elementos componentes tomados aisladamente. Cualquier variación mínima entre ellos puede modificar de forma imprevisible el comportamiento de todo el sistema y, para comprender y predecir el mismo, fue útil obtener parámetros de dimensión fractal mediante el TAC o tomografía axial computarizada, puesto que muestra fielmente la morfología del parénquima pulmonar, habiéndose valorado la geometría fractal del área pulmonar en TACs a través del método box counting. Así que la demostración de una geometría fractal a nivel de órganos y organismos no es, en consecuencia, irrelevante en las ciencias biomédicas, pues ha permitido explicar y proponer nuevas causas o consecuencias que relacionan estructura y función. Dentro de ellas se encuentra la relación entre esta geometría con el origen de las leyes alométricas o la dualidad del tiempo intrínseco en el que puede reconocerse un tiempo euclídeo asociado a la velocidad constante de transporte en estructuras cilíndricas y un tiempo fractal característico de los órganos con estructuras ramificadas autosímiles. Aquí vemos la manera como se establecen los fractales, como se supone, cómo está la figura triangular y se va descomponiendo en figuras más pequeñas hasta llegar a las estructuras alveolares. Es pues muy claro que las consecuencias de una geometría fractal en el sistema respiratorio son numerosas. Las más evidentes son un aumento de la relación área-volumen que permite optimizar el intercambio de gases y a su vez la capacidad de la vía aérea de ocupar espacio mediante ramificaciones llegando rápidamente a la superficie alveolar. Otras consecuencias son la heterogeneidad de flujo y ventilación alveolar. Trabajos sobre la permeabilidad microvascular del pulmón han permitido proponer que los modelos fractales de la organización de las uniones endoteliales determinen la selectividad funcional del transporte de solutos a través de la red capilar pulmonar. Vemos claramente cómo el concepto de los fractales no es anacrónico, puesto que se correlaciona ampliamente con la medicina moderna. Los fractales demuestran que aún falta mucho por conocer de nuestro organismo. Vivimos un tiempo de grandes adelantos científicos, pero todavía existen múltiples conocimientos por aclarar. Después de este simple y breve comentario, nada mejor que enunciar a partes del amplio currículum del doctor Ortiz, currículum que claramente explica el porqué de su publicación y que, a su vez, lo hace merecedor de un excelente valor académico. Vemos acá, bueno, no se aprecia bien, pero los múltiples trabajos de investigación que ha publicado y participación en diversos libros, sus reconocimientos como especialista en medicina interna, en neumología, ven ustedes más aún, epidemiología, medicina crítica y cuidado intensivo, miembro honorario de la Asociación Colombiana de Medicina, profesor en
la Universidad del Bosque, participación en convocatorias sobre estímulos a la excelencia, reconocimiento de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía del Tórax y estudios además en el exterior. Realizó su Fellow Research en simulación clínica en el Center for Medical Simulation, adscrito a la Universidad de Harvard. Además, reconocido también por este centro para el desarrollo de cursos de simulación en diferentes países. En la actualidad ha iniciado la formación doctoral en la Universidad de Barcelona. En mi parecer, su obra está escrita con una gran altura científica, digna de competir con los textos publicados hasta ahora en la literatura médica mundial. Quiero manifestarle, doctor Ortiz, con severa honestidad, que siento una envidia nostálgica, la de no poder ser su discípulo, pues estoy convencido que su libro no fue un punto de llegada, sino un verdadero y nuevo punto de partida hacia un mejor futuro de la ciencia médica. Reciba usted, doctor Guillermo Ortiz Ruiz, mis más sinceros y afectuosos reconocimientos. Muchas gracias, académico Alberto Vanegas, por este excelente comentario. Todos estamos de acuerdo en que probablemente esto, no probablemente, seguramente, esto es el comienzo. Los fractales, el estudio de los fractales en la naturaleza y de los fractales teóricos que también deben estudiarse, porque considero, por ejemplo, que el concepto de salud es un concepto fractal. Es el comienzo de un nuevo entendimiento del ser humano y por consiguiente de unas magníficas posibilidades de trabajo sobre ese ser humano ahora concebido con una mirada más acorde con caos, con complejidad, en otras palabras, con toda esa cantidad de conocimiento que nos viene abrumando desde el siglo XX, en buena hora afortunadamente. Son personitas como la señorita que ha asistido tan juiciosa, merece un aplauso por eso a esta sesión. Son esas personas las que seguramente llegarán mucho más adelante y se beneficiarán con estos nuevos conocimientos. Muy bien, vamos a dar posesión a nuestro nuevo académico correspondiente. Les ruego ponerse de pie. Señor doctor Guillermo Ortiz Ruiz, ¿promete usted, como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina, cumplir con las normas institucionales que la rigen? Prometo. Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ellas su nombre será enaltecido. Muy bienvenido. Muchas gracias. El diploma que le estamos entregando dice República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro correspondiente al doctor Guillermo Ortiz Ruiz y le expide el presente diploma de acuerdo con los estatutos. Bogotá, 25 de febrero de 2016, y firma toda la Junta Directiva. Muy bien. Señora de Ortiz, a los académicos los distingue este botón que le ruego poner en la solapa de su esposo. Y por supuesto la señorita tiene permiso de darle el abrazo y el beso al papá.
señorita. Has estado muy juiciosa. Muy bien. Hemos cumplido por completo el orden del día y por consiguiente se levanta la sesión y los invitamos a una copa de vino.